Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en esta preciosa mañana que nos ha regalado la oportunidad de poder dirigirnos a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermanos, por abrir primeramente la puerta de su casa, la puerta de su corazón, para poder llegar hacia ustedes, hermanos, a través de este video. Desearles lo mejor, éxitos en todas las áreas de su vida. Posiblemente usted esté pensando, y más que todo las madrecitas en este día, domingo 10 de mayo, que su pastor se olvidó de ustedes, pero de ninguna manera. Estaba esperando el tiempo en el que iba a grabar este video, y a la misma vez tenía en mi corazón el deseo de mandarles un audio por la mañana. Pero luego pues me quedé esperando, porque dije yo voy a mandar una reflexión bíblica en este día y voy a aprovechar para saludarlas a todas y cada una de ellas. Entonces tal vez los que no ven los videos, los que no ven los mensajes, quizás vayan a pensar que me olvidé de ellas, pero no, de ninguna manera. Desearles felicitaciones, desearles muchas bendiciones, desearles que la paz, el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre en sus corazones. Agradecer por ese amor innegable que cada una de ustedes, madrecitas, tienen para con nosotros. Gracias por ese arduo labor de madre. Gracias por ese tiempo, esa paciencia, esa dedicación que cada una de ustedes ha tenido con sus hijos. Yo creo que Dios las estará recompensando por cada actitud, por cada trabajo que ustedes, hermanas, como madres, han realizado. Así que siéntanse dichosos, es un privilegio enorme el que Dios les ha dado, es una bendición incomparable la que Dios les ha dado a ustedes de ser llamadas madrecitas queridas hoy en este día. Así que una vez más, amadas hermanas, quizás yo mando un audio por ahí más tardecito, orando por todos ustedes, rogando a Dios pues que quizás por ahí encerraditas, pero que Dios haga llegar sus bendiciones, que Dios les prospere donde quiera que estén. Admiramos esa labor, les admiramos por ser lo que son, les amamos. Así que un abrazote desde acá para todos ustedes, les amamos en Cristo Jesús. Así que vamos a pasar en esta mañana a tener una pequeña reflexión bíblica, hermanos. Entonces, quiero leer primeramente el pasaje donde voy a estar meditando un momento, y es, hermanos, en Génesis, el capítulo 1. Quiero leer, no quiero irme más adelante porque me interesa tocar algunos puntos importantes. Y dice la palabra del Señor, hermanos. Usted puede buscarla ahí en su casa. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, óigame bien, 70, y José estaba en Egipto, y murió José, y todos sus hermanos y todas aquellas generaciones. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte, óigame bien, mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Óigame bien, temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura en su vida, con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras y a las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo:
Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadle, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Bendito sea el Señor. Quisiera reflexionar un momento hoy en esta mañana que estoy grabando este video. No sé si usted lo va a ver por la noche, pero bien. Estaba leyendo, hermanos, el libro de Éxodo. Ya voy quizás por ahí a mediación del libro, pero luego regresé, hermano, porque sentí en mi corazón la necesidad de sacar algunas aplicaciones, algunas cosas que son de mucha bendición para cada uno de nosotros en este libro llamado Éxodo. Y quisiera introducirme primeramente, hermano, diciéndole que Éxodo significa salida o partida. También, hermanos, quisiera decirles que en este libro de Éxodo se registran los actos redentores de Dios para con su pueblo, de la esclavitud física como también de la esclavitud espiritual, del pecado, del diablo y de sus secuaces. Este libro, hermanos y hermanas, registra el propósito de tal liberación. Y eso lo encontramos, hermanos, realmente en el mismo libro, hermanos. ¿Acaso ustedes recuerdan cuando Aarón, el hermano de Moisés, y Moisés mismo estuvieron frente a Faraón? Faraón les preguntó cuál era la razón por la cual el pueblo judío, digamos, iba a salir, hermanos, de Egipto. Entonces, los siervos de Dios, tanto Moisés como Aarón, manifestaron, y lo encontramos en la palabra de Dios, que era para que adorasen al Señor, primero. Segundo, yo puedo encontrar como una lección también dentro de este libro, hermanos, de Éxodo, que también otro de los propósitos es para preparar, hermanos, a Israel para la guerra, tanto física como también una guerra espiritual que habría que librarse. Y luego es, hermano, que es sacado de la esclavitud para ser dirigido, para ser llevado a un lugar muy especial, hermanos. Bendito sea el Señor por todo esto. Pero no solo, hermano, esto, sino que el libro de Éxodo nos da grandes lecciones espirituales, tales como las siguientes que yo quiero compartir con cada uno de ustedes. Y primeramente, hermanos, una de las lecciones que nosotros encontramos en el libro de Éxodo al leer este maravilloso relato, hermanos, es realmente cómo llegó Israel a la esclavitud en Egipto. Es una de las preguntas que nosotros debemos hacerlo. Y creo que todos y cada uno de ustedes la saben y lo conocen. ¿Cómo llegó el pueblo digamos, judío o israelita, si usted quiere llamarlo de esa manera, a ser esclavo? Aunque tenemos que saber y entender, hermanos, que en este momento Israel no era, lógicamente, una nación, no era un pueblo grande. 70 personas son las que entraron, hermanos, a Egipto. Entonces, nosotros es una manera de decirlo, hermano, amén, pero la pregunta es cómo llegaron a ser esclavos entonces, hermanos, ahí con los egipcios, los egipcios, pero ya que no vemos nosotros registrado una guerra, hermanos, que los egipcios hayan ido y tomado cautivo, hermanos, a un pueblo y llevado, como en otras ocasiones, como es el caso de Babilonia, ¿verdad? De Babilonia, hermanos, que fue y llevó cautivo, hermanos, a los judíos, ¿verdad? Entonces, este no es el caso. Entonces, pero de esto nosotros debemos aprender muchas cosas. Primero, hermanos, cómo llegó Israel a la esclavitud en Egipto. Es una de las cosas que yo quiero compartir hoy en esta mañana contigo. La segunda cosa que quiero compartir es que vamos a ver las razones por las que el nuevo faraón esclavizó a los judíos. Y 3,
de lo que yo quiero compartir es que Dios nunca te dejará para siempre en la opresión que el enemigo te esté haciendo pasar. Esto es por un breve tiempo. Son las tres cosas que yo quiero meditar hoy en esta mañana. Primeramente, ¿cómo llegó Israel a ser esclavo, hermanos, en Egipto? Nosotros sabemos la historia, hermanos, y debemos de considerar esto y no confundirlo también, que todo esto ya era el conocimiento de Dios y que todo esto es permisivo por Dios, porque Él tiene planes, hermanos, tiene propósitos, y Dios, que conoce tanto el pasado, el presente y el futuro, deja que sucedan muchas cosas, hermanos, siempre para beneficio nuestro, para que aprendamos o tengamos algunas lecciones, hermanos, que nosotros tenemos que recibir para crecer, para madurar, hermanos, para fortalecernos, hermanos. Y estas cosas muchas veces parecen ser cosas negativas, hermanos, para nosotros como seres humanos, mas no para Dios. Entonces, como es el caso de la esclavitud, ¿verdad?, de su pueblo, ya en muchas ocasiones nosotros lo sabemos. Entonces, pero podemos mencionar nosotros, hermanos, que Israel, hermanos, o digamos la familia, quiero decirlo de esta manera, la familia, digamos, de Jacob, hermanos, llega, hermanos, a Egipto, donde luego, hermanos, estos son esclavizados, ¿verdad?, sometidos, ¿verdad?, a duras cargas, como dice la palabra. Pero nosotros podemos ver que esto, hermanos, se da primeramente al ver el inicio de toda esta cuestión, que se da por el odio. Podemos decir que se da por el celo, por la rebeldía, y alguien podrá decir de qué está hablando el hermano pastor. Estoy hablando, hermanos, si ustedes se recuerdan cómo realmente fue que José llegó a Egipto. Ustedes se dan cuenta que José fue lanzado por sus hermanos a aquel pozo, y que luego, cuando vieron que iban aquellos mercaderes, pensaron, lo sacaron entonces y lo vendieron por 20 piezas de plata. Entonces, de esa manera llega José a Egipto, y ustedes conocen toda la historia, toda la travesía que tiene que pasar José, y lo que José llega a ser, hermanos, en Egipto. Luego, hermanos, podemos dar una segunda razón, y podemos decir, hermanos, que se da también por buscar la mejoría en situaciones de crisis, por buscar nuestra mejoría en situaciones de crisis. ¿De qué estoy hablando? Recordémonos que en Egipto, hermanos, como en toda aquella región, hubo una escasez de alimentos, hermanos, en la cual no había, hermanos, realmente quizás lo necesario para subsistir, para vivir. Entonces se hallaron en una crisis muy fuerte. Entonces acordémonos que fue a José quien Dios utilizó para almacenar, hermanos, el grano. Acordémonos de la visión que Dios le dio a José de las vacas gordas y las vacas flacas, la cual representaba la época de sequía que iba a venir después de un tiempo de abundancia. Entonces, pero llegado el momento, José manda a traer a su papá, porque su papá y sus hermanos están viviendo en un momento de crisis, en un momento difícil. Entonces, al principio el papá de José, Jacob, no quiere ir porque siente temor, pero luego, al ver su situación, entonces decide ir a Egipto. Y entonces la razón por la cual este grupo de personas se mueve es porque están buscando de alguna manera un beneficio, están buscando mejorar su situación de crisis en la cual ellos se encuentran. Entonces vemos que aquí, hermanos, al encontrar quizás el primer mensaje de nosotros o para nosotros en nuestra vida, es que a veces nosotros, hermanos, no tenemos ese cuidado de buscar quizás primeramente a Dios, el dador de todas las cosas, cuando nos encontramos en crisis, sino que a veces, hermanos, nos dejamos ir y buscamos a veces el refugio, quizás muchas veces de personas, el refugio en ciertos lugares, y entonces, hermanos, nos acontece quizás como le aconteció a aquellas mujeres. Recuerden ustedes allá Noemí, cuando también huye y va a un lugar donde va a buscar prosperidad, va a buscar un lugar donde su vida pueda cambiar y poder tener todo lo necesario. Entonces, cuando nosotros buscamos mejorar nuestra situación, hermano, cuando nos encontramos en crisis, pero nos olvidamos muchas veces de acudir a aquel que todo lo tiene, aquel
que nunca se ha descuidado de nosotros, caemos en un grave error. Y podemos verlo nosotros a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, encontramos, hermanos, ejemplos de esto que yo les menciono. Por ejemplo, vemos nosotros cuando Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas, vende por un plato de comida la gran bendición que él habría de recibir. Y entonces vemos cómo Jacob, hermano, astutamente compra esa primogenitura a Esaú, y luego Esaú llora, dice la palabra de Dios, queriendo revertir la situación, pidiendo la bendición de su padre, pero ya no hay bendición para él, pues ya han bendecido grandemente a Jacob. Entonces nosotros muchas veces cambiamos lo mejor por lo aparentemente bueno, pero no lo es así, hermanos. Tenemos nosotros que valorar, hermanos, qué es lo que nosotros vamos a escoger, qué es la decisión que nosotros vamos a tomar en esos momentos de crisis. No debemos apresurarnos a tomar decisiones, hermanos, sin antes consultar a Dios. No tenemos nosotros, hermanos, que tomar decisiones apresuradas. No estoy diciendo que Jacob no buscó el consejo de Dios. ¿Cómo no? En la palabra lo encontramos nosotros, que Dios le permitió ir. Y dije al principio que habían planes de todo esto. Pero pongo estos ejemplos porque en estos casos no fue así. Esaú vendió su bendición pues, de hijo mayor, digamos, del primer hijo, que eso era así, había una bendición para ellos. Entonces, vemos el caso también cuando Abraham, hermanos, huye de Betel, hermanos, cuando Dios le ha indicado a la tierra que debe de ir, hermanos, levanta su tienda de campaña y está ahí. Pero dice la palabra que viene un momento de escasez, y en ese momento de escasez, hermanos, Abraham, hermanos, toma una decisión muy peligrosa, en la cual, hermanos, está a punto de perder su esposa y a punto de hacer caer a su esposa misma, hermanos, en pecado, en adulterio, hermanos. Entonces, tanto es así, hermanos, que Abraham no se registra en la Biblia que Abraham exprese palabras de amor, que describa su belleza en otras ocasiones. Mas en este momento, hermanos, Abraham también miente por el temor de que le vayan a dar muerte, y ve la belleza de su esposa y entonces pone en riesgo realmente aún hasta su vida y prácticamente la integridad y muchas cosas, pues, ¿verdad? De él y de su esposa. Entonces vemos, hermanos, que a veces el sofocarnos, el desesperarnos, hermanos, cuando nosotros tenemos quizás hambre, cuando están pasando crisis, es bastante delicado. Y dije que yo quería aplicar esto también a lo espiritual, porque hoy que nos encontramos en momentos difíciles, hermanos, también hay que tener cuidado, hermanos, de lo que nosotros recibimos. Hay que ser agradecidos. Si a usted le regalan, hermano, una bolsita de arroz y una bolsita de azúcar, usted agradezca, hermanos, y ore porque Dios bendiga a estas personas que se la hacen llegar. Pero hay que tener cuidado, hermanos, amén, por el hecho es de que nosotros vamos a agradecer y a tomar cualquier ayuda que nos den, todo y cuando, hermanos, no nos quieran arrastrar, hermanos, primero a negar nuestra fe. Segundo, hacer, hermanos, o quizás llegar a adoptar posesiones o actitudes, hermanos, que sean desagradables a Dios, hermanos. Cuidémonos, hermanos, también de la avaricia. Cuidémonos, hermanos, a veces de hablar tanta cosa, hermanos, en estos tiempos, hermanos, y a veces nos ponemos hasta a exaltar al hombre, hermanos, y hablar maravilla del hombre mismo, cuando nosotros debemos de alabar siempre y exaltar siempre al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con las dádivas en los momentos de crisis, porque de verdad, si usted lee Apocalipsis, se va a dar cuenta que en el momento de crisis, hermanos, es cuando realmente va a aparecer, hermanos, aquel personaje sellando, hermanos, poniendo chip en las manos, aunque no estoy hablando que estamos en ese tiempo, no se vaya a confundir. Entonces, pero podemos darnos cuenta que el enemigo siempre se basa en la necesidad. Y mira la crisis que nosotros podamos estar pasando, ya sea crisis económica, una crisis emocional, una crisis espiritual. El diablo siempre está pendiente a ver qué puerta, qué hendidura se le abre, hermanos, para poder arrojarnos sus dardos, hermanos, y perjudicar, hermanos, nuestra vida espiritual. Segundo, hermanos, quiero ir rápido. Quiero ver algunas razones por las que el faraón esclavizó, o Egipto, pues, llegó a
a tomar como esclavos a los judíos, cuando al principio no fue así, hermano. Fueron unas personas gratas, hermano, para el faraón, pero cuando murió José, hermanos, y murió el faraón, hermanos, el que ocupó ese lugar llegó a desconocerlos. Entonces ese es un peligro realmente, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos la razón, primeramente quiero decirte que una de las razones por las cuales Egipto esclavizó a los judíos es por miedo. Quiero serte bien sincero y decirte que es por miedo. Cuando tú analizas la lectura, te vas a dar cuenta que el faraón tuvo miedo del pueblo de Dios. ¿Y tuvo miedo por qué? Primeramente, porque podían ver, hermanos, que el pueblo se estaba multiplicando. El pueblo se estaba multiplicando. Entonces, segunda razón es porque el pueblo podía levantarse. Tuvieron temor porque el pueblo podía levantarse, hermanos, hacerles guerra a ellos. Entonces, esa es una segunda razón. Tercera razón es que tienen miedo porque saben que somos más fuertes que ellos, o sabían que el pueblo de Dios lo veían, lo catalogaban, lo analizaban, que el pueblo de Dios era más fuerte que ellos. Entonces, veamos entonces un poquito acerca de estas cosas que yo te he mencionado. Tenían temor a la multiplicación del pueblo, y veas ustedes lo que ellos hicieron, hermanos, que mandara a que las parteras dejaran vivir a las niñas, a los niños no. Entonces, y un montón de planes diabólicos, hermanos, en contra del pueblo, ¿verdad?, judío. Entonces, podemos ver nosotros aquel temor de que el pueblo se multiplique. Quiero decirte, amado hermano, y aplicándolo en nuestra vida ya en lo espiritual, quiero decirte que el diablo teme, que el diablo tiembla, el diablo le da miedo cuando ve, hermanos, que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios se están multiplicando. ¿Y cómo se están multiplicando? No estoy hablando, hermanos, prácticamente de procrear, hermanos, como nosotros lo entendemos, sino que estoy hablando, hermanos, de multiplicar, hermanos, en el aspecto de ganar almas, hermanos, para Cristo, de ir, hermanos, y ser instrumentos, hermanos, para poder rescatar aquellas almas que el diablo tiene prisioneras, aquellas almas que el diablo tiene atadas, encadenadas, y en el nombre de Jesús poder rescatarlas y traerlas a la libertad, hermanos. Amén. Para que permanezcan en la palabra. Pues San Juan 8:31 dice: el que permanece en mi palabra es verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Hay que traer, hermanos, amén, a aquellas personas para que puedan conocer la verdad y permanecer en la verdad, permanecer en la palabra de Cristo Jesús. El diablo tiembla cuando ve que usted está trabajando en esa área. El diablo es lo que menos le gusta. Y quiero decirte, adelantándome un poco, que el diablo, cada vez que usted realmente comienza, hermanos, a hacer el trabajo de multiplicación, cuando usted comienza a llevar el evangelio, cuando usted comience a liberar a los esclavos a través de la palabra libertadora de Dios, entonces el diablo se va a ensañar contra usted. Y quiero decirle que el hecho de que Dios diga que está con nosotros y que Él nos bendice no significa que no van a venir pruebas y dificultades en nuestras vidas. Pero déjeme decirle también con toda franqueza que las dificultades, que los dardos, que la guerra del diablo va a venir a nosotros cuando nosotros trabajemos en la obra del Señor. Aquel que no trabaja, aquel que no se somete a Dios, y aún me atrevo a decirle, aquellos cristianos que no oran, aquellos cristianos que no ayunan, aquellos cristianos que no leen la palabra de Dios, aquellos cristianos que no meditan en nada, que no pasan el mensaje de Dios, esos cristianos, hermano, déjenme decir, no tienen prueba alguna, hermano, y viven felices, hermano, más que aquellos quizás que buscamos de alguna manera fortalecernos y buscar crecer en el área espiritual. Y a veces estas personas es tan doloroso que creen estar mejor que uno porque no tienen ningún problema, no tienen dificultad, tienen dinero, tienen todo, aparentemente tienen felicidad, pero no se dan cuenta que no tienen ataque, no se dan cuenta de que el enemigo parece ser que está a gusto y parece ser que hasta les da su palmadita en el hombro diciendo, me gusta así como está, seguí tu vida así como la llevas. Entonces, pero déjeme decirle que yo entiendo que eso no es correcto, porque nosotros hemos sido llamados a luchar una vida espiritual. Entonces, cada vez que tú te sometas, cada vez que tú busques ayunar, agradar a Dios, cantarle, alabarle, entonces vas a tener dificultades, porque el diablo entonces te va a atacar para impedir que hagas el trabajo
al cual él le teme tanto. Y esto realmente es importante entenderlo, amados hermanos, y ponerlo en práctica. Bendito sea el Señor. Así que la multiplicación significa crecimiento, hermanos. Amén. Crecimiento numérico, como ya dije, hermanos, ir y rescatar aquellas almas prisioneras, como también crecimiento también en el conocimiento de la palabra del Señor, porque a través de conocer la palabra de Dios es como nosotros conocemos la voluntad de Dios. Y dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos estamos pereciendo por falta de conocimiento, por saber cuál es la voluntad de Dios, por desconocer cuáles son los lineamientos que Dios nos ha trazado para que no nos equivoquemos en nuestro caminar y en nuestro actuar diariamente. Entonces, otro temor es a que el pueblo se levante en guerra contra él. Mire el diablo cómo teme, hermanos. Temía que el pueblo de Israel creciera tanto que se levantara contra ellos en una guerra. Entonces, pero aquí está el ejemplo de lo que yo le decía, amado hermano. Mientras nosotros estemos viviendo un evangelio pasivo, mientras nosotros estemos durmiendo en el evangelio, mientras nosotros estemos acomodados en la vida espiritual, el diablo no va a temer de nosotros. Pero cuando nosotros nos levantamos, hermano, y comenzamos, hermano, a hacer guerra, es cuando el diablo comienza a temblar, hermanos, porque el diablo sabe que es más poderoso el que está en nosotros que él mismo y que sus mismos demonios. Entonces nosotros debemos de saber que somos soldados de Jesucristo y somos soldados llamados a librar una guerra. No hemos sido soldados para vivir una vida ociosa, no hemos sido soldados para vivir una vida acostados en una hamaca y dándonos viento todo el día. Aún en nuestras casas nosotros podemos guerrear, aún en nuestra casa nosotros podemos dar batalla, aún en nuestra casa nosotros tenemos que rebelarnos en contra, óigame bien, de las acechanzas del diablo con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Amados hermanos, el diablo no hará nada si usted no hace nada. El diablo no hará nada si usted no hace nada. Si usted está dormido, el diablo pasará de largo. El diablo no lo mirará. Pues realmente usted es alguien que no está haciendo nada para el reino de Dios. No está haciendo nada para impedirle que él logre sus propósitos. Entonces, para él, usted o cualquiera que esté inactivo, es alguien a quien no se le debe poner atención, a quien no tiene por qué preocuparse, hermanos. Entonces, ahora analicemos nosotros de cuáles somos, de aquellos realmente que tenemos entendido a Satanás porque le hacemos guerra, hermanos. Y déjeme decirle, y alguien podrá decir, no, pues el hermano es débil, el hermano comete errores, comete faltas. Entonces, pues, ¿qué es lo que se ve, hermanos, en la guerra? En la guerra eso se ve, hermanos, momentos en el cual uno cree que está siendo vencido, hermano, pero luego alguien se levanta, ¿verdad? Y levanta sus manos. Y llega un momento, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que usted lo ha leído, cuando el siervo se cansa y está bajando sus manos, y llegan dos siervos y se sientan y le toman las manos en alto para que el pueblo de Israel no desmaye, para que el pueblo de Israel no retroceda en la guerra, sino que vaya siempre de victoria en victoria. Entonces debemos de analizar, hermanos, cómo nosotros estamos viviendo el evangelio. Un evangelio pasivo, un evangelio en el cual nos encontramos a brazos cruzados, o somos de aquellos, hermanos, que de verdad hemos tomado la espada, hermanos, y hemos tomado el escudo para pelear, para guerrear. Yo sé, hermanos, que hay momentos que nosotros nos vemos mal a veces en las guerras, hermano, pero usted no debe de ver, hermano, usted no debe de ver realmente quizás cómo se da la batalla, sino lo que tenemos que ver en nosotros, el resultado de la batalla. Muchos hermanos quizás hemos caído postrados, ya casi sin fuerza, en esa batalla que estamos librando, pero de repente viene una fuerza milagrosa de los cielos, una fuerza poderosa e inexplicable de parte de Dios a nuestras vidas, y aún estando ya casi derrotados, donde el diablo cree que la batalla la ha ganado, entonces, hermanos, nos ponemos de pie y erguidos comenzamos nuevamente, hermanos, a luchar hasta llegar a un punto en el cual el diablo es avergonzado por nosotros, los hijos de Dios.
Qué bueno y qué maravilloso. No es lo importante cómo se inicia una batalla, sino los resultados que obtenemos de esta batalla. Así que, qué bueno. Tiene miedo también, hermanos, porque sabe que somos más fuertes que ellos. Mire, las parteras mismas lo dijeron y los egipcios lo reconocían. Y dijeron que las mujeres hebreas eran más fuertes que las egipcias. Y lógicamente ese fue el miedo que tuvieron, porque sabían que el pueblo de Dios era más fuerte, más resistente. Lógicamente, hermanos, si nosotros lo vemos físicamente hablando, nos vamos a dar cuenta que hay personas que trabajan, por ejemplo, en el caso de ellos, haciendo ladrillos, construyendo. Eran hombres que ejercían las fuerzas, que tenían sus músculos desarrollados. Más los egipcios pasaban de alguna manera una vida más acomodada, sin mucho ejercicio físico. Pero si lo vemos desde el punto de vista, también los hebreos eran mejor que los egipcios en esa área. Entonces, y vemos que les tenían miedo porque los consideraban que eran más fuertes que ellos. Entonces, pero ¿quién ponía ese temor en los egipcios? Quiero decirle que es Dios quien ponía ese temor en ellos, hermanos. Entonces, tenían ese temor tan grande, hermanos, de tal manera que mandaron, hermanos, a que arrojaran los niños a las aguas, hermanos, a que le quitaran la vida a los niños. Hermanos, déjenme decirle que nosotros fuimos levantados, hermanos, de la inmundicia, del lodo cenagoso, de aquel pozo. Nos encontramos en la desesperación y en la angustia. De ser nada, Dios nos levantó para hacer algo hoy en día, y eso es ser hijos de Dios, y por lo tanto estamos revestidos del poder de Dios. En nosotros hay poder, un poder, hermanos, que Dios ha delegado en nosotros, el cual debemos de ejercitar y que debe de servir, hermanos, siempre, como dije al principio, para liberación, hermanos, para fortaleza, para ayudar, para animar, hermanos. Y el diablo sabe que en nosotros está delegado ese poder. El diablo lo sabe bien y el diablo nos teme, pero a veces nosotros, hermanos, no mostramos esa valentía espiritual, sino que muchas veces nosotros mostramos temor también, cobardía ante la presencia de Satanás, el enemigo. Déjeme decirle, hermano, que el diablo nos tiene miedo. El diablo le tiemblan las rodillas cuando realmente nosotros hacemos uso de esa autoridad que Dios nos ha delegado. Vemos nosotros qué tan grande el temor, hermano, de este hombre que echa a los niños al río, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y lo vemos nosotros también ahora en día. No ha dejado todavía de hacer ese trabajo. Lo hizo aún con Jesús. Intentó matarlo cuando era niña, aún estando en el vientre de María. Ya el diablo estaba intentando impedir ese nacimiento. Entonces los niños también fueron matados por aquel hombre cruel, ¿verdad?, que calculó la edad que podía tener Jesús y mató a todos aquellos niños. Usted lo encuentra en el libro de Mateo 2:13, si usted quiere leerlo. El diablo tiene miedo que los hijos de Dios dejen de hacer ladrillos y entren en adoración a Dios. Acuérdense que el propósito de sacar al pueblo de Israel, de judíos, digamos, hacia el desierto o de salir de Egipto, hermanos, es por una razón: adorar a Dios. Pero tienen que dejar, hermanos, de hacer ladrillos. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos enfrascados en hacer ladrillos para construir, hermanos, a favor del enemigo, nosotros estamos perdidos. Tenemos, hermanos, óigame bien, que dejar el trabajo físico. Tenemos que dejar ese trabajo que nos esclaviza, hermanos, para dedicarnos a la adoración. Y adoración es servicio a Dios. Hermanos, dedicarle ese tiempo a Dios, un tiempo, hermanos, especial, un tiempo, hermanos, digamos, en el cual nosotros podamos darle gratitud, podamos darle alabanza a Dios, podamos darle nuestra atención, hermanos, podamos darle nuestro tiempo, hermanos, en aprendizaje, en obediencia y en todo esto, hermanos, a Dios. Pero tenemos que dejar de hacer ladrillos. Muchos todavía estamos haciendo ladrillos. No les estoy hablando de ladrillos físicos. Ladrillos podríamos aplicarlos a cualquier cosa que usted le esclaviza, cualquier cosa que usted no le deja hacer la voluntad de Dios. Eso, amados hermanos, es dejar de hacer ladrillos. Entonces, el tercer punto es que Dios nunca te dejará para siempre en la opresión. Todo esto es por un breve tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó Israel o el pueblo judío, digamos, en la esclavitud allá en Egipto? Fueron al menos 400, 430, por ahí, hermanos, de años. Entonces, alguien podrá decir: Dios los abandonó, Dios los dejó. Jamás, jamás
Jamás, nunca Dios abandona a sus hijos. Simplemente Dios permite que muchas cosas pasen en nuestras vidas para darnos una lección, para prepararnos, para hacernos fuertes, para hacernos entender muchas cosas que quizás nosotros no hemos entendido. Déjame decirte que la respuesta de Dios a esa opresión, a ese momento difícil, viene cuando tú clamas. Pero cuando ese clamor viene de lo más profundo de tu corazón, no solamente del labio hacia afuera. Hermanos, pasaron 400 años, hermanos, para que este pueblo fuera liberado. ¿Y qué significa? Que no clamaron tiempo atrás. Posiblemente sí, pero no clamaron de corazón. Clamaron cuando realmente quizás ya no soportaban, cuando vieron que las cosas comenzaron aún a endurecerse más, cuando vieron realmente que ellos habían carecido y necesitaban realmente velar no solamente por Egipto, no solamente por su faraón, sino por sus hijos, por su familia. Entonces, cuando hubo esa grave necesidad de clamar a Dios, entonces es cuando nosotros nos doblegamos, cuando realmente nos postramos en tierra y nos humillamos ante la presencia de Dios y comenzamos a clamar de tal manera que sentimos que nuestro corazón sangra por dentro y que clamamos desesperadamente, esperando que Dios responda lo más pronto posible. Eso es clamar, es buscar a Dios con toda nuestra fuerza. Pero a veces, hermano, cuando nosotros estamos cómodos, entonces no clamamos a Dios. Muchas veces quizás ni tan siquiera quizás oramos. Dios usará cualquier método, hermanos, para liberarnos. Dios utilizará cualquier método, cualquier forma, cualquier metodología para rescatarnos, hermanos, de la opresión, de la esclavitud, hermanos, aunque esos métodos no sean algunas veces entendidos por nosotros, hermanos. Nosotros vemos, hermanos, quizás el pueblo pudo ver a aquel niño, hermanos, que pusieron en aquella canasta, en aquel río, hermanos, y creo que nadie, hermanos, hubiera apostado y hubiese dicho, este niño es el que nos va a liberar. De ninguna manera. Creo que en aquel momento para el pueblo esto era algo que no tenía ningún sentido. Pero vemos nosotros, hermanos, el proceso de cómo se dan las cosas. Entonces vemos un niño, hermanos, rescatado de un río, hermanos, educado con comodidades, hermanos, en un palacio. De repente este niño se convierte en hombre y comete, hermanos, su primer acto, hermanos, en el cual le da muerte a un egipcio. Vemos también, hermanos, y después les tocamos un poquito punto por punto, que el niño ya hecho hombre se ve obligado a huir al desierto. También vemos que el niño encuentra esposa en el desierto. El niño recibe el llamado en el desierto. Veamos algunas cositas de esto. Primeramente, el niño ya hombre mató a un egipcio. Parece ser que Moisés tenía cierto conocimiento, hermanos, acerca de la liberación de su pueblo, porque en hebreo dice que él dejó las comodidades, y decidió, óigame bien, está hablando que él tomó la decisión de ir, hermanos, con el pueblo hebreos, hermanos, tomó la decisión de dejar sus comodidades por sufrir, hermanos, juntamente con el pueblo de Dios. Entonces, pero ya no quiero meterme en ese punto, hermanos. Pero bien, hermanos, entonces el niño ya hombre mata a un egipcio. Quiero decirle que muchas veces nosotros nos equivocamos en nuestra manera de accionar. Realmente debemos de buscar primeramente, hermanos, la dirección y el conocimiento de Dios para lo que vamos a hacer, hermanos. Realmente la solución para sacar al pueblo de allí de la esclavitud no era matar al egipcio. Muchas veces nosotros queremos darle muerte a quien no es responsable de lo que nosotros podamos estar pasando. Mire, hermanos, podemos mencionar, hermanos, que realmente allí había, hermanos, todo un sistema, hermanos, amén, que oprimía, hermanos, al pueblo de Dios. A veces tenemos que luchar, hermanos, no contra la persona, hermanos, dándole muerte, hermanos, sino que tenemos que luchar con diferentes clases de mentalidad, con diferentes actitudes, con diferentes caracteres de las personas. Tenemos que luchar con aquellos propósitos egoístas de aquellas personas que a veces esclavizan a los demás, hermanos, para obtener bienes personales, para enriquecerse, y por muchas razones. Nuestra lucha, hermanos, debe de ser entendida. No podemos luchar ciegamente. Primero tenemos que conocer al enemigo. Primero tenemos que conocer las razones por las cuales se dan las cosas, para que luego, hermanos, de raíz comencemos a atacar, hermanos, y a arrancar, hermanos, a extirpar el problema, hermanos, que nos asedia. Hay que saber realmente el proceder. El problema, hermanos, en Moisés
es darle muerte a este egipcio. Aunque digo, hermanos, ya había propósito de Dios en todo esto, pues acordémonos que Dios saca cosas positivas de lo negativo, hermanos. Entonces el niño, lógicamente ya hombre, se ve obligado a la necesidad de huir a un desierto. Posiblemente él no haya tenido planes, ni sabía ni para dónde iba de ninguna manera, pero se va a un desierto, hermano, porque en el desierto necesita ser preparado. Muchas veces nosotros, hermanos, no clamamos a Dios con fervor, con fuerza, con ahínco, porque realmente no hemos vivido un desierto donde hay escasez de todas casi las necesidades básicas de un ser humano, donde no hay alimentación, hermanos, en abundancia, donde no hay agua, donde no hay sombra, donde no puedes construir una casa con ladrillo o con materiales tan resistentes, sino que tienes que vivir de alguna manera en una tienda de campaña y movilizarte como aquellos hombres vivían. Entonces en el desierto hay escasez de muchas cosas, pero cuando tú no vives la escasez, cuando tú no vives en esos momentos difíciles, hermano, entonces es cuando nosotros estamos acomodados y no luchamos la guerra espiritual, mucho menos buscamos la presencia de Dios. Pero es necesario que nosotros crucemos un desierto, hermanos. Solo que te invito y te digo que nos preocupemos porque el transitar ese desierto sea breve, porque va a depender de la capacidad de aprendizaje que nosotros tengamos en cuanto a la lección que Dios nos quiere dar, el tiempo que nosotros debamos pasar. El pueblo de Israel pudo haber pasado mucho menos tiempo en el desierto, pero pasó tantos años, hermanos, porque realmente el pueblo fue duro de servicio, hermanos. El pueblo fue un pueblo obstinado, hermanos, y le costó aprender, hermanos. Al igual podemos ver el tiempo de Moisés, no podemos decir que fue un tiempo tan largo, tan grandísimo, pero Moisés aprendió muchas cosas en el desierto, aprendió primeramente, según lo que yo entiendo, a conocer contra quién luchaba o tendría que luchar, a ser paciente, a conocer las necesidades de aquellos oprimidos, a conocer las necesidades de su pueblo. Y lógicamente también podemos ver que Dios, allá donde hay escasez, allá donde hay sequía, allá donde hay hambre, Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Moisés fue y encontró su ayuda idónea allá en el desierto. Pudo haber escogido una de las mujeres allá en Egipto y no, porque no era ese el plan de Dios. Allá en el desierto Dios tenía grandes enseñanzas para él, grandes lecciones, momentos duros, pero también para Moisés tuvo momentos de recreación, bendiciones como fue la esposa y el conocer también a su suegro Jetro. Entonces el niño encuentra esposa allá en el desierto. Entonces el niño ya hombre recibe el llamamiento en el desierto. Muchas veces nosotros tenemos que vivir un momento de soledad. Muchas veces nosotros tenemos que apartarnos un momento del bullicio, de los consejos, miles que vienen a veces a nuestras mentes, consejos buenos, consejos mediocres, consejos malos. Entonces, bullicio de una cosa, bullicio de otro, afanes de uno, afanes de otro. Entonces, a veces tenemos que ver esa necesidad que tenemos de apartarnos, porque Dios muchas veces habla en la soledad. Dios habla a través de un susurro. Dios habla como le habló a este hombre, manifestándose en un monte a través de una llama de fuego que ardía en una zarza, pero la zarza no se consumía. Entonces Dios habla de diferentes formas, pero déjeme decirle que muchas veces lo hace en la intimidad, encerrado en tu cuarto, en la soledad. Allá quizás cuando estás pasando momentos de angustia, entonces es que tú tienes que apartarte y aprender a oír la palabra o el consejo de Dios, como decía mi hermano Armando en el mensaje que enviaba el día de ayer. Realmente, quizás para ir concluyendo, amados hermanos, decirles que el éxodo, hermanos, es salida. El éxodo, hermanos, significa salida, significa partida, y quiero explicarlo de una manera general. Necesitamos salir de la esclavitud en la que nos encontramos. Necesitamos recibir la ayuda de Dios para salir y liberarnos de cualquier cosa que a nosotros nos tenga atado. Pero para eso tenemos que clamar como el pueblo clamó, y Dios escuchó el clamor de su pueblo mientras estaba preparando al siervo que los iba a liberar. De igual manera nosotros ahora sabemos, hermano, que ese gran personaje que puede liberar al ser humano se llama Cristo Jesús.
y que esa liberación ya la realizó en la cruz del Calvario, amados hermanos. Simplemente resulta que al igual, hermanos, que Jacob, nosotros a veces decidimos tomar nuestra familia, nuestros hijos e ir, hermano, y voluntariamente someternos a una esclavitud. Hermanos, ya es tiempo de levantarnos, hermanos, y romper las cadenas y comenzar a caminar este desierto. Había propósitos, hermanos, por el cual el pueblo había sido sacado, y lo dije al principio. Y era, hermanos, para que el pueblo de Dios adorara a Dios, hermanos. Acuérdense que celebró la fiesta de las Pascuas, hermanos, celebraba su salida, donde había habido ofrenda, holocausto a Dios, lo que no se podía hacer cuando eran esclavos. Para poder servirle a Dios necesitamos de salir de la esclavitud de Satanás y ir y someternos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle: aquí estoy, soy tu súbdito, tu sirviente. Amados hermanos, necesitamos dejar el mundo. Egipto representa el mundo, hermanos, y dar un paso, hermanos, y aunque vivamos en el mundo, estar consciente que no somos parte del mundo, lo dijo Cristo. Entonces, hermanos, es cierto, nuestra liberación, hermanos, nosotros la hemos recibido cuando le abrimos las puertas a nuestro Señor Jesucristo y aceptamos su muerte en la cruz del Calvario. Pero mientras tanto vivimos, hermanos, en este mundo, aunque no somos parte, pero debemos prepararnos también porque, hermanos, nuestro segundo éxodo, si usted quiere verlo así, nuestro segundo éxito, o mejor dicho, el complemento del éxito de nuestra vida espiritual se va a dar cuando Cristo Jesús venga. Pero hay que estar preparados, hay que clamarle, hay que amar su venida, hermanos, y esperar que venga gloriosamente, hermanos, a traernos a nosotros. Entonces, amados hermanos, debemos nosotros romper cadenas, salir de ahí. Debemos comenzar nosotros a mostrarle que lo que el enemigo piensa es cierto. Nosotros somos mucho más fuertes que él y que sus demonios. Debemos mostrarle al diablo que es cierto lo que pensaban aquellos hombres, que nosotros nos multiplicamos rápidamente. Pero no, hermanos, teniendo un montón de hijos y dejándole aguantar hambre. Sino una procreación espiritual, hermanos. Hablemos de Cristo. Compartamos el mensaje, hermano, que la iglesia se llene, hermano, de aquellos que van a oír su testimonio, de aquellos que van a oír de usted contar la grandeza y las maravillas de Dios, hermano, porque el éxodo se trata de eso también, de mostrar la grandeza y el poder de Dios a través de los grandes milagros que hizo, hermano, que usted lo conoce. Entonces, hermano, yo no sé cómo usted o cómo estamos nosotros viviendo, hermanos, amén. Cada quien sabe, como decía el hermano Armando el día de ayer, de cambiar tantas actitudes y tantas cosas. Palabra de Dios escuchamos el día de ayer, y es cierto, y tenemos que someternos y ser humildes, aceptar que muchas cosas nosotros necesitamos cambiarlas, que parece que nosotros voluntariamente vamos ahí, nos vamos esclavizando en eso. Hermano, no, el pecado no es, hermanos, tener tentaciones y tener dificultades, sino el pecado estriba en quedarse esclavizados ahí en el pecado. Necesitamos nosotros, hermanos, necesitamos a Moisés ahora en día, hermanos, pero no Moisés del Antiguo Testamento, sino a quien representaba Moisés en aquel tiempo, que es a nuestro Señor Jesucristo. Es el único que va adelante, pues él dijo: creer en Dios, creer también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo se hubiese dicho: voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Allá en el cielo estaremos con él, hermano. Preparémonos, amados hermanos, le amo en Cristo Jesús en gran manera. Déjeme decirle que quiero dejar este mensaje hasta acá, porque voy a hacer una oración para las madres, pero la voy a hacer en audio porque creo yo que me alargaría mucho, hermanos, hacerlo en este video. Así que en audio voy a hacer una oración por las mamás una vez más. Felicidades, madrecitas queridas, en este día. No me he olvidado de ustedes, y lo más importante es que Dios nunca se ha olvidado y nunca se olvidará de cada uno de ustedes. Adelante en el nombre del Señor, a ser soldados de Jesucristo, a ser guerreros de Jesucristo, a seguir adelante, hermanos, a seguir adelante, luchando contra ese faraón, luchando contra esa opresión que el diablo quiere ponernos, y a ser libres en el nombre de Jesús. Comenzar a caminar, hermanos, quizás en un desierto, para aprender muchas cosas que tenemos que aprender, pero siempre, hermanos, con el conocimiento, siempre, hermanos, con el saber que Dios nos está preparando siempre para algo bueno, siempre para una gran bendición. Que Dios me les guarde en este día, y que la paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor esté con nosotros. Y como dice Apocalipsis, el que tiene oír para oír, que oiga. Esta es palabra de Dios. Amén.